Hola a todos, muy buenas tardes. Es un placer estar aquí con ustedes y lo que yo les voy a platicar es un proyecto, sí, pero no es un proyecto de este año, es un proyecto que diría yo que tiene más de 20 años gestándose, que no lo iniciamos los que estamos quizá involucrados ahorita, que viene de muchas personas, que hay gente como Roberto Sayavedra, que no está aquí el día de hoy, pero que hizo mucho por tratar de crear una comunidad de talleristas. Hay gente como Hugo Jasso, que sí está aquí presente, y que fue un gran mentor para muchos de los que estamos metidos, ha sido un gran mentor para muchos de los que estamos metidos en talleres de ciencia recreativa, y que ahora, en la coyuntura de varias cosas de las que les voy a platicar, una de ellas, el apoyo de CONACYT, no solo en esta convocatoria, sino en muchos eventos, hemos logrado cristalizar un sueño. El sueño de una red para reunirlos a todos, una red para encontrarlos, una red para atraerlos y a Suma Ciencia integrarlos. Ahorita les voy a platicar más de cómo va este show, pero antes quiero empezar con una historia muy personal. Yo empecé a dar talleres hace 22 años. Empecé como una criatura que se emocionó mucho jugando a hacer ciencia, compartiendo esos juegos con los niños, me entusiasmaba sobremanera. Yo en aquel entonces estaba convencido de que me iba a dedicar a la investigación en física, creía que iba a ser astrofísico, iba a buscar teorías unificadas y demás, pero estaba encantado de la vida yendo a escuelas, yendo a eventos, compartiendo la ciencia de forma recreativa. Sucede que un día llega mi padre, que trabajaba en la universidad, como todavía trabaja, pero en aquel entonces tenía un cargo en la universidad, y me dice: mañana te quiero a tal hora en este lugar, porque va a haber una conferencia de Rui Pérez Tamayo. Le digo: no puedo. ¿Cómo que no puedes, Rui Pérez Tamayo, pionero de la divulgación en México? Tú dices que eres divulgador, ¿y cómo no vas a ir a verlo? Yo: mañana a esa hora tengo un taller en la escuela, tenemos el compromiso de realizarlo y no puedo echarme para atrás. Entonces a mi papá le dio un coraje que yo no fuera a esa conferencia, que me dijo con todo el desdén del mundo: pues no vas a pasarte la vida dando tallercitos. No tienen ni idea cómo me dolió hasta el alma. Yo ni siquiera creía que me iba a dedicar el resto de mi vida a los talleres, pero era algo que yo amaba profundamente, quizá no tanto como lo amo ahora, pero era algo muy importante para mí, y más aún que lo que me dijo, me dolió no tener que contestarle. Me dolió no tener un autor publicado de que agarrarme y decirle: mira, los talleres son válidos por esto y por esto otro, tenemos esta estructura. En ese momento cuando me lo dijo, yo no sabía que ya había gente que se dedicaba de lleno y que estaba metido de vida en los talleres. No tuve que contestarle y eso me dolió mucho más. Pero muchos años después ya se lo reclamé a mi papá y le restregué cosas que se han hecho en muchas partes, pero paralelamente no estaba tan fuera de su contexto, mucha gente lo veía. Yo me acuerdo hace 15 años, en 2002, un desayuno en que Hugo nos visitó en Zacatecas, puros talleristas estábamos en ese desayuno, y alguien le dice: oye Hugo, ¿tú a qué te dedicas? Y Hugo le dice: yo soy divulgador en talleres. Y dice: sí, pero ¿qué haces para vivir? Yo soy divulgador en talleres. Entonces, eso nos habla cuando mismos talleristas, divulgadores, no conciben que alguien se dedicara de lleno a esto, pues nos hablaba del grado de desarrollo que tenía esta actividad. Y lo pongo sobre la mesa para que valoremos el esfuerzo de muchos años, de muchísimas personas, que nos ha llevado a lo que les vengo a platicar. Bueno, como ya nos adelantaba ayer Rosma, los talleres tienen su antecedente desde la Edad Media, ¿no? Como estos lugares de artesanos que crean diferentes tipos de cosas, en los que tenemos un maestro que domina el arte de hacer cierto, no sé, puede ser cuestiones con madera, con hierro, lo que se les ocurra, y tiene aprendices que le ayudan con la talacha. Y los aprendices en ese proceso de ayudar van desarrollando la capacidad y las habilidades. Eso es un taller, es integrar la teoría y la práctica en el aprendizaje. Hay cosas que un aprendiz de carpintero no puede aprender en un libro, solo las puede desarrollar, y eso es imprescindible, la parte práctica. El problema es que los talleristas de ciencia por muchos años nos quedábamos solo con esta parte artesanal de la transmisión de conocimientos, solamente en la práctica y acercándonos unos con los expertos era como aprendíamos, y no había documentación y no había una discusión que nos pudiera ayudar a llegar más lejos. Como también mencionábamos ayer, la idea de un taller es construir diálogos alrededor de la ciencia,
decía Tita y decía bien, la ventaja de un taller respecto a otros medios es que tenemos retroalimentación inmediata. Tú te das cuenta si la gente se te está durmiendo. Hay veces que tú tienes planeado cierto tema y mencionas algo que tú crees que es tangencial y la gente se prende con eso. Entonces tienes que desviarte porque ves qué es lo que está realmente motivando. Puedes propiciar esa participación. No se trata de solo tú aventando un discurso, sino un colectivo que está construyendo una narrativa como equipo. El ideal sería construir un equipo de investigación entre todos. Invitamos a que la gente descubra. Muchas veces en divulgación, y hay medios donde realmente no se puede de otra manera, le estamos dando información a la gente nada más. Pero si logramos que las personas descubran en lugar de recibir y memorizar, la experiencia va a ser mucho más valiosa para ellos y lo que se lleve va a ser más gratificante. Y finalmente tratamos de recrear la ciencia de forma lúdica, que los participantes jueguen a ser científicos en el proceso. Tenemos 3 niveles de interacción, no me meto mucho en esto porque Agustín ya habló mucho al respecto, él habló por el lado de los museos, pero son cosas que están muy relacionadas. Esto del hands-on, el mind-on y el heart-on, es decir, tener las manos, la mente y el corazón en acción, que la persona, los individuos se involucren de lleno en el proceso. Les decía que este proyecto tiene mucho en gestación, es trabajo de mucha gente, tenemos una trayectoria de más de 30 años haciendo muy buenos talleres en México. Esta imagen que les presento es una imagen medio compuesta, es de hace 15 años en un encuentro nacional de divulgación científica en León, Guanajuato, donde ya estábamos tratando de ponernos de acuerdo, de organizarnos para crear una red, una organización de talleristas. Pero siempre por angas o por mangas no acabábamos de cristalizarlo, pero ya estaba ahí la iniciativa. Pero teníamos esas broncas que ya les dije, éramos más artesanales en la forma de entrenar a la gente, en la forma de discutir, teníamos poca institucionalización y básicamente ya había colaboraciones interesantes en diferentes grupos, pero básicamente surgían de encuentros casuales de relaciones horizontales entre los grupos. Y eso a veces no nos daba mucho potencial para expandir el trabajo que estábamos llevando a cabo. Hacía falta realmente formar redes para darle más fuerza a las colaboraciones. Tuvimos una primera aproximación que no pretendía formar una red, pero que empezó a crear grupos de trabajo, también con un proyecto financiado por CONACYT, por la convocatoria 2013, si no me falla la memoria. Este proyecto fue coordinado por Tita, Berta Michelle Sandoval, y consistió en crear algunos kits. Nosotros ya teníamos experiencia haciendo algunas salas interactivas viajeras en Zacatecas, luego hicimos kits didácticos también en Zacatecas, y en 2013 se hizo un kit que se implementó en varios estados de la República. Tuvimos un curso para que se pudiera replicar esto, y aquí tenemos presencia de gente de Baja California, del Estado de México, de Veracruz, de varios de Ciudad de México, de Morelia, varios grupos que se integraron tanto con propuestas de algunas actividades para el kit como para enriquecer el proceso de capacitación y luego ejecutar los talleres en las diferentes sedes. Fue una primera aproximación que tuvimos y donde ya teníamos antecedentes de trabajo con varios grupos, y que eso, a la hora de establecer una red en la que te vas a lanzar a hacer proyectos, en la que vas a tener objetivos claros, que quieres crecer, es fundamental saber en quién puedes confiar. Entonces, tener antecedentes de trabajo con diferentes organizaciones te ayuda mucho para que cuando quieres aventarte a hacer algo que aspira a ser grande, estés seguro de que estás confiando de las personas con las que te vas a sostener. Porque no se trata de, así como un taller, no se trata de que yo soy el divulgador, yo vengo a enseñarles, siéntense, jueguen un ratito, pero escuchen lo que yo tengo que decir. Sino que se trata de que todos juntos vamos a construir la experiencia, los conocimientos que van a salir de ahí. Pues una red de talleristas tiene que ser un colectivo que trabaja a la par para avanzar y desarrollar la disciplina, no para esperarse a que venga tal o cual grupo a decirnos cuál va a ser la ruta dorada a seguir. Entonces, esto ya nos lo platicó ayer con detalle Felipe. En 2016 se hizo un primer coloquio en Zacatecas, el primer coloquio nacional de ciencia recreativa, y ahí decidimos que vamos a crear esta red. ¿Qué objetivos teníamos? 3 objetivos esenciales. 1, fortalecer la profesionalización de los grupos, urgente.
Dos, esto ya es algo que ya estábamos haciendo todos, pero ahora compartiendo ideas, retroalimentándonos de forma colectiva. Y finalmente, tres, efectuar talleres simultáneos a nivel nacional, que ahorita voy a meter un poco más en eso. Sobre el tema de profesionalización, empezamos más bien abrimos el coloquio más. El primer coloquio fue básicamente por invitación porque no teníamos mucha lana para jalar a la gente. Tuvimos el segundo coloquio en Villahermosa, hubo una respuesta consideramos interesante, ahorita les doy las cifras. Y un reto clave para los talleres en México es que sí tenemos que discutir, sí tenemos que teorizar, pero sería un absurdo tener una persona que se dedique solamente a ser teórico de los talleres. Sería la última contradicción. Entonces tenemos que teorizar sin dejar de ser activos, sin dejar de estar haciendo talleres, que es algo fundamental para que nuestra red sea congruente, sea coherente y pueda avanzar en lo que realmente queremos lograr. Una cuestión interesante que hicimos dentro del coloquio fue que invitamos a algunos científicos mexicanos que consideramos que están trabajando en temas de vanguardia para que nos ayudaran a darnos pauta a crear nuevos contenidos. Hay grupos que están innovando constantemente en sus actividades recreativas, que es algo padrísimo, pero hay muchos grupos que luego pues tenemos el cohete, el líquido no newtoniano, la actividad de ADN que causan furor con los niños y con eso nos quedamos y no sacamos nada nuevo. Y una de nuestras metas también es ofrecer talleres de ciencia recreativa sobre la ciencia de vanguardia que se está haciendo en México. Porque luego le decimos a las personas, oye, ¿ciencia de vanguardia en México? No, pues no creo que se esté haciendo nada, ¿no? Y entonces, por ejemplo, tuvimos a Gerardo Herrera, que nos habla en general de física de partículas, del gran colisionador de hadrones, pero nos enteramos de cómo está construyendo los detectores que nos ayudan a estudiar cómo era el universo en las primeras fracciones de segundo después del Big Bang y que nos ayudan a entender cosas como los plasmas de quarks y gluones, ¿no? O tenemos a Miguel Alcubierre hablándonos de ondas gravitacionales, Lili Gama de Tabasco hablando de cambio climático, Sergio Durón de Zacatecas hablando de fuentes alternas de energía y a Noboru Takeuchi hablándonos de nanotecnologías. Fueron botones de muestra, hay mucho más de ciencia de vanguardia en México. Pero la idea era motivar e inspirar para que los talleristas agarraran temas y se pudieran crear actividades para dar a conocer la vanguardia científica de nuestro país. Obviamente en un taller de 1 hora no vas a hacer que el público se vaya experto, pero que se vaya con una idea de los temas que se están trabajando actualmente. Para las actividades en nuestras sedes, casi todos los grupos o prácticamente todos los grupos que estábamos vinculados en la red o lo que empezamos a construir como la red, estábamos relacionados de una forma u otra con 3 eventos importantes de ciencia en nuestro país. La Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, todos le entramos, a veces sean las actividades principales de Zócalo, como fue este año en San Luis Potosí, o en las actividades estatales, Noche de las Estrellas y Expociencias. ¿Qué fue un detalle que vimos todos? Uno, reconocemos el gran valor que hay en estos eventos, pero nos dimos cuenta que los 3 eran de origen extranjero. La Semana Nacional de Ciencia y Tecnología surge con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994. Noche de las Estrellas es una tradición genial que viene de Francia. Expociencias es un movimiento por un recreo científico y tecnológico que nace en Canadá. Qué bueno que existen, qué bueno que sigan, todos nuestros grupos van a seguir colaborando con ellos, pero como que ya era hora de hacer un gran evento de ciencia recreativa nacido en México. Digo, ¿no podremos? Entonces teníamos esa meta. Y 2, teníamos otra preocupación. Los que somos talleristas muchas veces hemos visto lo que Héctor, que está allá atrás, llama el aha moment, ¿no? Esa chispa que dice, entendí y me encantó entender, lo disfruté, quiero seguir sintiendo esto. Quiero seguir con actividades de ciencia recreativa, pero luego pasa lo que decía el compañero de Colima, se me fue el nombre, Salvador de Colima, que estamos como circo de rancho, ¿no? Se van las actividades y dejamos en el desamparo a las personas que le quieren seguir. Estoy encantado con la Semana de Ciencia y Tecnología, ¿a dónde voy? ¿Qué es lo que hago? Y no hay dónde estar. Y yo me considero privilegiado en ese sentido, porque yo era un chamaco inquieto en mi infancia, que a los 12 años pude ir a un club infantil de la ciencia que me atendía todas las semanas y seguí vinculado a un museo de ciencias. Y luego me puse a hacer divulgación y esto me permite dar un seguimiento que me ayudó a crecer y
que me ha tenido una trayectoria de vida que me permite estar aquí el día de hoy. Pero no todos los niños tienen esa oportunidad. Y a mí es algo que me frustra mucho, y sobre todo, por ejemplo, en un estado como Zacatecas, que es un estado muy grande, que yo me pongo a pensar que el 90-95% de las actividades de divulgación están en la capital. ¿Y a los municipios qué? Y de por sí somos un país donde, hay que decirlo, la mayor parte de actividades de divulgación están en Ciudad de México, están en la capital. Entonces, tenemos que buscar esas opciones para mantener motivadas a nuestros chamacos, llevarles actividades accesibles que los mantengan motivados y que estén involucrados en ciencia y tecnología. Entonces, con esta preocupación es que nace Suma Ciencia. Suma Ciencia, por lo pronto, tiene actividades solo cada 2 meses, pero la idea es que aumente la frecuencia conforme avancemos. Nos ponemos de acuerdo todos en un día, medio que en 1 hora, ya dijo Felipe que hay complicaciones horarias entre las diferentes sedes, y tomamos las calles por asalto. Todos los grupos que estamos en esto ya tenemos actividades de divulgación, trabajamos con museos, con centros de ciencia y tecnología, a veces vamos a escuelas, pero a veces, en muchos casos es esperar que el público llegue a lo que tú ya tienes. Y aquí era tomar los espacios públicos para que las personas que a lo mejor tradicionalmente no se acercan a esto, vivan la experiencia, se enteren de que se hace y se puedan integrar. En Zacatecas nos ha tocado ver personas que nos reclaman y nos dicen: ¿cómo es posible que haya un club de ciencias si yo no sabía? Dice, no, pues sí, señora, tiene 25 años. Pero a veces uno hace estrategias de publicidad con los recursos limitados que tiene y pues no siempre llegan a todas las personas que quisieras. Entonces, esto te da mucha más visibilidad. Entonces, es un evento valioso en sí mismo porque le das la oportunidad a la gente de acercarse a temas de ciencia y tecnología de forma recreativa, pero también porque te ayuda a dar a conocer las actividades cotidianas a las que las personas se van a integrar. Muchos grupos nos han informado que maestros los invitan a sus escuelas a partir de la experiencia de Suma Ciencia, porque sirve también como esa probadita donde le muestras de primera mano qué es lo que puedes llevar con actividades a su escuela. Nos parece muy interesante en ese sentido y nos sentimos orgullosos de que se va construyendo. Aún no puedo afirmarlo de lleno, pero aspiramos a que esto se consolide como el primer gran evento de ciencia recreativa de origen mexicano. Hay otros grandes eventos de divulgación que tienen origen mexicano, ¿no? O sea, ahí están los domingos en la ciencia, que tienen unas cifras y un impacto impresionante, pero en términos de talleres de ciencia recreativa aspiramos a consolidarlo como ese primer gran evento. ¿Quién está participando en esto? Nuestros estados iniciales con los que arrancamos fueron Nuevo León, donde está el grupo Física para Todos; San Luis Potosí, donde tenemos a los grupos Ingeniosos y Axio; Guanajuato, donde tenemos Matemorfosis del CIMAT; Jalisco con Circo de la Ciencia de la UDG; Michoacán, donde tenemos el grupo Onix; Estado de México con el grupo Tlamachilia; Ciudad de México, donde tenemos Ciencia desde Cero, ADN, Ciencia Lúdica y Experimental, CIRE, no se me olvida nadie de Ciudad de México, ¿no? Gracias. Y Tabasco, donde tenemos Ciencia en Movimiento del Consejo de Ciencia y Tecnología de allá. Tenemos el grupo Divulgando de Quintana Roo, tenemos el Consejo de Ciencia y Tecnología de Oaxaca con actividades acá, INAOE con Puebla, que todos estos se han incorporado, digamos, en el camino. Tenemos Tlaxcala, que es en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la Universidad Autónoma de Morelos; Querétaro, un grupo que se llama De las Bacterias a las Estrellas; Aguascalientes tenemos 2 grupos, Protonoides y Flux; Sinaloa tenemos el Centro de Ciencias de Sinaloa; y Baja California, la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Baja California. Nos falta mucho por cubrir, pero estamos emocionados viendo que prácticamente ya se empieza a propagar esto por todo el país. Los talleres, las fechas ya se las dijo Felipe, estuvimos 13 de mayo con tema libre, 14 de julio el tema fue retos, donde le planteábamos a las personas retos que podían ellos resolver, pero les hablábamos de los retos pendientes de la ciencia, porque vemos como un problema que normalmente te muestran la ciencia como algo que ya se hizo, no como algo que se está haciendo. Entonces les hablamos de qué pendientes están enfrentando los científicos del siglo XXI. El 8 de septiembre hablamos de las vidas de científicos relacionadas con los temas que se exponían y… ¡ay! Se me borró. Bueno, este 11 de noviembre tenemos nuestra última fecha con el tema Ciencia en México, Ciencia de Actualidad en México. Y además
Los grupos están diseñando las actividades específicas para esto y vamos a publicarlas para que se puedan multiplicar, que todo aquel interesado pueda ver actividades recreativas que nos sirven para abordar ciencia de vanguardia en nuestro país. ¿Qué resultados hemos tenido hasta ahora? En el coloquio de Villahermosa tuvimos 4 conferencias magistrales, un panel de expertos, se presentaron 30 ponencias en 4 mesas, tuvimos un total de 78 participantes. Aquí me falló la cifra, eran 44 asistentes y 34 ponentes, una disculpa. Y se están en proceso de elaborar unas memorias con 16 trabajos, que esto incluye algunos trabajos del primer coloquio de Zacatecas y el resto de Villahermosa. Estamos en proceso también de publicar 2 libros, estos no están directamente relacionados con el coloquio, son libros con actividades de ciencia recreativa. Ya prácticamente está ahorita en arbitraje y se va a ir a editorial para jugar con la ciencia y el cielo, que trae 15 actividades recreativas para astronomía, y esperamos para finales de este mes tener ya los documentos de las actividades para jugar con la ciencia en México, que se va a distribuir electrónicamente y también se va a distribuir en físico. Suma Ciencia, en la fecha del 13 de mayo tuvimos 8 estados, 11 grupos y atendimos 3.081 personas. 14 de julio, 11 estados, 15 grupos, se atendieron 4.065 personas, todo esto de forma simultánea. Luego el 8 de septiembre ya tuvimos programados 18 estados y 23 grupos con 5.449 personas. Estas cifras pudieron ser aún más grandes, pero nos pegó el primer terremoto, hubo que cancelar en varias sedes. Y originalmente teníamos planeado para mañana 18 estados y 24 municipios, pero ¿qué creen? Que me acabo de enterar entre anoche y hoy que a Suma Ciencia se acaba de integrar Coahuila. Entonces vamos a tener ya sede de Coahuila en Suma Ciencia y pues seguimos multiplicando el esfuerzo. Hasta ahorita tenemos 12.595 personas en actividades de Suma Ciencia. Nuestro compromiso era atender a 12.000. Entonces ya lo que salga este fin de semana es ganancia para las cifras del proyecto. Aquí tenemos ya a Coahuila integrada en el mapa. En los talleres independientes que nos mencionaba Felipe, que es la actividad que hace cada grupo yendo a las escuelas, hemos tenido 181 eventos de divulgación a cargo de 12 grupos que trabajan en 8 estados. No todos los grupos que están integrando de Suma Ciencia, como no hemos tenido recursos suficientes para apoyarlos aún, estamos trabajando en conseguir más lana con CONACYT y con otros medios, pues no les exigimos que tengan que ir tanto a las escuelas, ellos solo hacen Suma Ciencia, pero los grupos que estaban desde el principio, que tuvieron algo de apoyo económico, están yendo a las escuelas, por eso solo son 12 grupos en 8 estados, pero esto se va a ampliar, y nuestra meta era de 45,000 personas. Estamos a inicios de esta semana con 44,189, pero mientras hemos estado en este evento los grupos siguen dando talleres. La semana que entra todavía vamos a seguir dando talleres, entonces sin ningún problema creo que vamos a cumplir también con esta meta. En total, hasta ahorita tenemos 56,784 personas atendidas directamente en los talleres y uno de los grandes retos pendientes, y se mencionaba porque no está resuelto, pero estamos trabajando en él, es el tema de la evaluación. Ya tenemos la convocatoria, bueno, no la convocatoria, pero tenemos el primer llamado, estamos aquí de hecho dándoselos a conocer a ustedes, para el tercer coloquio nacional de ciencia recreativa, el año que entra en San Luis Potosí, del 18 al 22 de junio, y el tema central del evento va a ser la evaluación, un reto para los talleres de divulgación científica. Hay que ponernos de acuerdo en qué queremos evaluar, cómo podemos evaluarlo, pero no termina tampoco en esto. Les decía que este es un proyecto que lleva 20 años gestándose y por lo mismo no podemos pensar que sea un proyecto que aspire a 1, 2 o 3 años. Hay que visualizarlo como un proyecto de 10, 15, 20 años, ya ni siquiera un proyecto de vida, un proyecto generacional. A nosotros nos tocó recibir la batuta del trabajo de mucha gente en un lugar, creo yo, privilegiado porque ya estaba muy avanzado. Nosotros tenemos que dejársela más avanzada a las nuevas generaciones y que ellos se comprometan para que los talleres sigan creciendo en nuestro país. ¿Y qué líneas tenemos por ahí para avanzar? Estamos trabajando en una idea de visitas de certificación. Qué padre que la gente le esté entrando a Suma Ciencia, pero ¿cómo garantizamos que esté trabajando de forma adecuada en términos de talleres, en términos de contenidos, de muchos factores? Entonces vamos a tener un equipo de talleristas experimentados que va a estar visitando para, en primer lugar, ofrecerles recomendaciones para enriquecer su labor,
y que también esto nos dé un panorama de qué cosas tenemos que hacer para ayudar a preparar mejor a los grupos que están arrancando. Cuando les decía eso de una red para encontrarlos a todos, para atraerlos y a Suma Ciencia integrarlos, no solo se trata de, pues sí, ayúdenme a traer agua para mi molino y poder ofrecer cifras y que nos den más lana. No nos molesta tener lana, aclaro Jesús, pero lo importante, creemos nosotros como responsabilidad histórica, es que así como todos empezamos alguna vez en un grupo con poca experiencia pero muchas ganas, y tuvimos quien nos apoyara, pues ahora tenemos una red que nos da la oportunidad de brindar mucho más apoyo, ayudarlos a enriquecerse, a avanzar en su trabajo y que puedan llegar mucho más lejos con el esfuerzo que de cualquier forma quieren realizar. Vamos a hacer también, pegado al evento de San Luis, una escuela mexicana de talleristas de ciencia. Pretendemos echar a andar un programa de intercambio en que los divulgadores de diferentes estados hagan estancias para conocer las metodologías de trabajo de otros grupos y enriquecer lo que hacen en su institución. Queremos, Tita ya está trabajando en crear una base de datos de actividades de ciencia recreativa para hacer un repositorio, y cualquier grupo que quiera empezar a dar talleres o que ya tenga tiempo pero quiera meterse a un tema que no ha trabajado, pues en la base de datos pueda conocer qué han hecho otros grupos al respecto. Y hacer un repositorio de capacitación. Esto puede ser un proyecto muy ambicioso porque hay grupos que nos dicen, oye, a mí me falla tal aspecto, puede venir alguien de la red a darnos un curso, y de repente nos está cayendo el 20 que de por sí con la chamba que tenemos no nos damos abasto, y estar yendo a dar cursos de capacitación a todos lados puede ser complicado. Entonces podemos apoyarnos en las nuevas tecnologías y dar ciertos cursos presenciales, grabarlos, y que todo esto se encuentre disponible para que las personas interesadas puedan acceder aunque sea a la distancia. Sabemos que no es lo mismo, sabemos que la parte artesanal del taller es valiosa, que también tiene que haber un trabajo uno a uno, pero en lo que nos reunimos, en lo que podemos trabajar en físico, pues nos dan alternativas para apoyar a los grupos que están tratando de avanzar. Bueno, muchísimas gracias. Si quieren más información, este es nuestro sitio web, nuestra página de Facebook. Lalo, no me odies, se me olvidó poner Twitter, pero es twitter.com/recreación en C, para quienes quieran averiguar más de nosotros, ponerse en contacto, sumarse, criticarnos, apoyarnos. Estamos bienvenidos porque, como decíamos ayer, esto es colectivo, esto es aprovechar a quien quiera sumarse y a quien con sus ideas nos ayude a llevar este sueño mucho más lejos. Mil gracias. Muchas gracias, Miguel. Voy a voltear a todos lados. Manuel, Lino, ¿y de este lado nadie? Perfecto. Manuel, por favor. Hola. Ok. Hola, Miguel. Oye, bueno, como decía hace rato, yo vengo de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y no sé si pudiéramos diseñar aprovechando que está aquí Pati Magaña también de Somedicit, que está gente de los planetarios, Julien, que están, pues, habemos distintos, como para diseñar un mecanismo, como para estar en contacto entre nosotros, que aunque hacemos cosas distintas, nos estaba pensando como nosotros tenemos dentro de los miembros de la red la posibilidad de tener allegados, como decía, a lo mejor dejar lugar como un lugar específico para allegados de siempre. El presidente de Recreación en Cadena forma parte, o sea, es un miembro allegado de la red, como para tener así un contacto establecido, ¿no? Que podamos ahí como, pues no sé, colaborar en lo que se necesite. Yo el otro día te comentaba que a los talleristas se les nota que tienen muchas más tablas y muchísima más facilidad de hablar en público que los que no hacemos talleres. Entonces, pues sí, también los cursos probablemente nos servirían, ¿no? Para cuando tenemos que enfrentarnos a multitudes como las que hay aquí. Me parece magnífica la idea, y pues hay que ponernos a trabajar para operarlo, y en lo que podamos enriquecernos mutuamente. De eso se trata esto, ¿no? Hacer sinergias en que el todo sea mucho más productivo que la suma de las partes, y creo que a través de las redes nos puede ir muy bien. Bueno, sin nadie más, le damos las gracias a Miguel y vamos